Muy bien, arrancamos este último bloque y ya se encuentra Gustavo Yáñez, que es director de la Escuela de Gestión Educativa de SEADE, para analizar los retos en materia educativa que plantea la pandemia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias, Gustavo, por atendernos. No, por favor. Bueno, y las instituciones educativas, Gustavo, vienen llevando adelante un importante esfuerzo en el contexto, ¿no?, de la cuarentena, de la pandemia, para continuar avanzando con los contenidos educativos, ¿no? ¿Este esfuerzo viene valiendo la pena? A ver, hay escuelas que lo están haciendo y escuelas que los chicos han perdido contacto con el sistema. O por cuestiones tecnológicas o porque lo están perdiendo, digamos, ¿no? Las escuelas que están teniendo contacto y que están trabajando, yo diría que están consiguiendo resultados de aprendizaje. Me parece que hay unos mínimos que se están logrando. Lo que tienen es muy tristes y deprimidos a los chicos. O sea, me parece que lo que ha quedado acá claro en este contexto es que la escuela tiene un porcentaje de tareas en términos de transmisión de saberes, pero que hay un porcentaje de tareas que tienen que ver con el vínculo con el docente y la socialización con otros chicos, que es lo que está perdido. Claro, lo que estás diciendo es Entonces, la que, verdad, disculpa, la clase sí, online, estás diciendo, no puede suplir completamente a la clase presencial. seguro. Está claro que tiene cosas, y yo te diría, tiene resultados de aprendizaje que hay que mirarlos, que me parece que en el futuro va a haber que mirarlos con más cuidado. Pero está claro que un chico necesita el vínculo con el docente y que necesita el vínculo con los demás compañeros. O sea, que estar solo en su casa es muy bravo. Por otro lado, yo te diría, en casa para los papás ha sido muy difícil construir un orden. Uno tiene la sensación de que los papás se les ha mezclado cuarentena con vacación, o sea, les cuesta mucho poner un horario para levantarse, sacarse el pijama, ordenarse. Esto en los chicos de primaria mucho, en los de secundaria es realmente muy grave. Los pibes del final de la secundaria están realmente mal, tienen problemas fuertes con los horarios, con el orden de la casa, pero los fenómenos de drogas, los fenómenos de suicidio adolescente son muy, muy fuertes y ahí los resultados son menores, digamos, ¿no? Claro. Pero, pero hay un trabajo que hace la escuela de ordenamiento, de poner una pauta, de decir, bueno, mira, vamos a hacer estas cosas en este horario, de esta manera, que es evidente que a los pibes les resulta muy importante y que en casa no están pudiendo hacer. Un tema muy Gustavo, importante, ¿no? El que decir, sí. Gustavo, ¿cómo te va? A la hora de pensar en una ¿Qué vuelta, tal? ¿cuáles son, a ver, uno piensa en estos llamados protocolos, pero aplicados a los chicos y en especial a los más chiquitos, de repente empieza a pensar cómo es su aplicación efectiva por el solo hecho de pensarlos de jugar en el recreo, ¿no? Por todo lo que es la escuela más allá de los contenidos. Entonces, ¿cómo se piensa esto? ¿Y qué riesgos puede haber en ese sentido? ¿Qué desafíos más allá de evitar el contacto, pero hasta qué punto? Yo no veo grandes riesgos. Me da la sensación que si uno mira los sábados y domingos de los chicos caminando por la ciudad, los pibes han cumplido muy bien con esos protocolos. Sí, pero Se hasta en ponen un el punto tapaboca, con un poco de la miedo en algunos distancia. casos, por los casos que yo conozco, como con una sobreconciencia, ¿no? De que lo manifiestan ellos mismos, que dicen, no, tengo miedo, tengo miedo. ¿Y cómo opera eso? Discúlpame, discúlpame. No, yo te diría, esos miedos van a estar porque están en los pibes. Porque los pibes están muy angustiados y con mucho problema de estar encerrados en casa. Entonces yo te diría, salir va a ser todo un trabajo que me parece que los adultos tienen que construir con los chicos. Yo igual les diría a los papás en este intermedio que hay que empezar a construir un relato con los pibes que no sea la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, las vacunas que existen. O sea, en algún momento hay que poder construir con los pibes un diálogo que hable de otras historias, de historias que inviten un poco más a la fantasía, a la invención, a la aventura, pero que para los pibes es muy duro ver a los papás así y escuchar todo el día ese relato. Entonces me parece que los papás tienen que empezar a salir un poco de eso, tienen que empezar a salir de esta idea de miramos todo el tiempo la televisión, vemos cuántos
infectados, cuántos muertos, cuántas camas. O sea, en algún momento tenemos que dejar de hablar de eso. Tenemos que empezar a abrirles a los pibes otras puertas, leer un libro, ver una película, escuchar un cuento, pero que no sea solamente la pandemia y su mundo. Y yo te diría que ir arrancando desde ahí, yo tengo una sensación que en la escuela no va a haber problema. Mi sensación es, puede haber una primera etapa en que los pibes no vayan todos los días, pero que recuperen el vínculo con los adultos, con sus compañeros. Lo que dicen los directores es que los chats de los pibes se han empezado a secar. Es decir, los pibes tienen menos que hablar con sus compañeros, tienen menos diálogo, están como mucho más metidos para adentro. Entonces yo diría, hay que empezar a trabajar con ellos sobre otras realidades que no tengan que ver con la pandemia. Y después hay que empezar a ir a la escuela, aunque no sea todos los días. Recuperar el vínculo con la docente, con los compañeros. Yo creo que nos hemos dado cuenta que cuando los pibes en el patio se sientan con 4 o 5 compañeros, se cuentan historias, charlan de sus vidas, que eso tiene un sentido enorme. O sea, que eso es una posibilidad de escuchar otras historias, de socializarse, de aprender muy importante, ¿no? Pero lo que indicás entonces, Gustavo, es que los padres tenemos un rol muy importante en preparar, ¿no?, a los chicos para este regreso a las clases en las próximas semanas. Seguro. Yo creo que los papás tienen, me parece que algo hemos descubierto, que construir un orden en casa. Yo creo que es más importante eso que hagan de maestros suplentes. Yo me olvidaría de meterse en las tareas de los pibes y te diría, me parece que es más importante que haya un horario para levantarse, un horario para desayunar, para poner el pijama. De repente los maestros te cuentan que le llegan tareas a las 11, 12 de la noche. O sea que vos decís, ¿qué hace un pibe a las 11 de la noche haciendo la tarea? Bueno, evidentemente los papás no le han podido ordenar otros horarios, digamos, ¿no? Entonces me parece que los papás deberían empezar a ordenar esto en casa y a trabajar sobre otras historias más lejos de la pandemia. Sí, y después todas las enseñanzas que esto deje, incluso hasta del trabajo de lo virtual, ¿no? Pero concretamente yendo a los docentes también, por ese lado, ¿cuál es la recomendación? Más allá de que, bueno, la vuelta al aula, pero digo, por este lado también del trabajo con la pandemia. Sí, los docentes creo que están quemados. Los docentes han tenido una tarea en donde de un viernes a un lunes tuvieron que transformar toda la escuela en una escuela virtual. Yo diría que en la primera etapa fueron más los docentes que la escuela. A la escuela le costó armar una organización de gestión para esto. Cada docente salió con su Zoom, con su chat, con su Meet, a hacer lo que podía. Me parece que la recomendación fuerte a los docentes es no pierdan de vista el vínculo. Está bien trabajar sobre los contenidos, pero hay que preguntarles a los pibes cómo están, cómo la pasaron, que cuenten historias. Me parece que hay un punto en el cual es mejor que pierdan algún programa de matemática, pero que no pierdan un llamado de la maestra que les pregunta cómo están, cómo se levantaron, qué cosas hicieron. Creo que hay que entender que la escuela juega un rol en la construcción de esos vínculos que no podemos perder y que es imposible trabajar sin eso, ¿no? Muy bien. Gustavo, muchas gracias por habernos atendido. Realmente muy interesante lo que nos decís. Nos reencontramos próximamente. Bueno, cerramos el programa de hoy con este diálogo así muy constructivo con Gustavo Yáñez, que es un especialista en el tema educativo, marcando la importancia que tiene en estas próximas semanas ir fundando desde casa, preparando a los chicos, a los estudiantes para regresar a las escuelas a medida que se vaya restableciendo la normalidad. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.